En un suelto reciente que he colocado en una red social, criticaba yo la expresión imperialismo romano que he visto en estos últimos años utilizada en el ámbito académico, particularmente por proyectos de investigación y universitarios de Galicia, aunque quizá por otras observaciones me da la impresión de que se trata de una visión de lo que fue la presencia romana en España, que tiene algún tipo de difusión, mayor o menor, en las comarcas más septentrionales de España, digamos que la franja cantábrica, cantabro-galaica, y claro, que obedece a que ciertamente esa fue la parte de España que más tiempo resistió a la conquista romana. Pero evidentemente la palabra imperialismo, que es moderna y que se acuñó con una connotación específica y evidentemente ha tenido una utilización muy marcada en la teoría marxista-leninista, por el libro de Ulyanov, Lenin, del año 1916, si mal no recuerdo, El imperialismo, estadio supremo del capitalismo. Bueno, pues usar la palabra imperialismo, que siempre es peyorativa, con relación a Roma, cuando toda la vida se había hablado del imperio romano, pero no del imperialismo romano. Bueno, pues eso me planteaba un problema y en ese suelto discutí los, las razones que seguramente impulsan la utilización de ese concepto en un contexto historiográfico, pues curioso, insólito y problemático, muy sumamente problemático. Creo que Koselleck es un autor que al margen de su ideología podemos tomar como guía para la noción de historia conceptual. Solemos utilizar en en historiografía, en las ciencias humanas y sociales, unos conceptos que parecen dados de suyo sin necesidad de evolución. Pero en realidad no es así. Todos los conceptos que se usan y también en otros ámbitos, incluyendo las propias ciencias físico-naturales y, por supuesto, la matemática. Todos los conceptos, y la filosofía, huelga decirlo, todos los conceptos tienen una historia, una génesis, y la mera acuñación de una palabra o un sintagma para expresar un concepto se produce en la evolución diacrónica de cada lengua o por comunicación, intercomunicación entre diferentes lenguas, transmisión, transferencia, y el concepto tiene una evolución. Lo que se entiende, por ejemplo, en matemática, como continuo, no es lo mismo en el siglo XVII o en el siglo XX. Por ejemplo, después de Cantor hay otro concepto de continuo, que se genera a partir del anterior, desde luego, en muchos contextos seguimos usando el anterior. Entonces, ¿cuándo empieza a utilizarse la palabra imperialismo? No lo sé. Es sería una indagación interesante de lexicografía diacrónica, averiguarlo, y lo dejo a los lexicógrafos. Pero sí sé que ese vocablo ha tenido un auge especial dentro de la teoría marxista-leninista. Ahora, ¿es lo mismo imperio e imperialismo? Claro, ¿qué entendemos por imperialismo? ¿Entendemos lo que entiende Lenin en esa obra? ¿O entendemos algo diferente, emparentado? Bueno, pues yo evidentemente me inspiro en esa concepción de Lenin, que fue la que yo he profesado durante muchísimo tiempo, porque incluso después de haber dejado atrás el paradigma marxista-leninista y haber decidido volar con mis propias alas, no seguir en el nido de esa teoría, no estar obligado a sentirme marxista,
sino no ser ista de nada, sobre todo de ningún apellido o nombre humano, sino desarrollar mis propias ideas. Pero incluso después de eso, durante mucho tiempo, quizá en medida un poco disminuida, seguí pensando que las tesis de Lenin eran válidas, eran correctas. Hoy no lo juzgaría así, entre otras cosas porque la explicación estrictamente económica ligada al capitalismo monopolista que tiene Lenin, a mi modo de ver, no corresponde con la realidad histórica, ni con el hecho de que el imperialismo empieza mucho antes de lo que él dice, porque él la considera que surge a finalísimos del siglo XIX por un salto en el desarrollo capitalista que se llega al capitalismo monopolista. Yo pienso que se puede hablar de imperialismo a partir incipientemente del siglo XVII, más del XVIII y desde luego a partir del XIX, comienzos, mediados del siglo XIX, muchísimo antes de esa fase del capitalismo monopolista. El imperialismo, bueno, el imperialismo digo que empieza en el siglo XVII, pero tiene una prehistoria que yo retrotraería a las cruzadas, justamente la conquista por los francos, o sea, por el occidente germano-latino de algunos territorios en el Oriente Medio, que se ha visto una gran proeza militar, por ejemplo, en la primera cruzada, que termina en el año 1099, se la ha comparado con la campaña de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno conquistó un imperio de una extensión inmensa de la India a Egipto y a los Balcanes, mientras que lo que conquistaron los cruzados fue un cachico de Palestina y algún otro enclave por aquí y por allá. O sea que, bueno, sí, tuvieron un triunfo militar, pero exiguo. Ahora, crearon lo que ya se llamó ultramar. Y ese ultramar es una forma embrionaria de imperialismo, caracterizado porque, primero, los conquistadores, los que imponen su supremacía, son netamente diferentes y se conciben como netamente diferentes de los que sufren la conquista. En ningún momento aspiran a integrar lo conquistado en el territorio del conquistador, que en este caso además no es ningún estado, sino una multiplicidad de príncipes, condes, duques, marqueses, barones y caballeros de diversa nacionalidad. Eh, mm, Se trata de someter por una relación de sumisión, pero sin que implica al mismo tiempo una mirada de menosprecio, de, el conquistado está al mismo tiempo rechazado y separado del conquistador por una barrera infranqueable. Un paso ulterior importantísimo lo marca la Cuarta Cruzada, 1204, con la toma de Constantinopla, en que el conquistado, en este caso, es cristiano, es el Imperio Romano de Oriente, que los cruzados destruyen y someten a su dominio, y de nuevo, esto marca la restricción de lo que, de algún modo, este acontecimiento es fundador del Occidente, prefundador, anticipador del Occidente, en que éste se constituye como una pluralidad cultural germano-latina occidental, en ese momento marcada por el catolicismo, aunque a partir de Lutero se extinguirá en dos mitades, la católica y la protestante, pero que en su exclusión mutua, sin embargo, continuarán constituyéndose y cada vez más como mirándose como un espacio cultural, humana, religiosamente superior al resto. Y por supuesto, a partir de la cruzada, de la Cuarta Cruzada de 1204, evidentemente superior al mundo cristiano oriental y en rechazo total a ese mundo cristiano oriental, considerado como desviado, cismático, inasimilable, culturalmente inferior. Bueno, pues el imperialismo es ese
tiene esos antecedentes, pero a partir del siglo XVII, con las conquistas coloniales, claro, de algún modo, cierto que algo de imperialismo había ya en las conquistas portuguesas desde el siglo XV, mucho menos en las castellanas del siglo XV-XVI, pero no digo que nada. Pero será en las conquistas holandesa, francesa, inglesa, pero también en pequeña medida que hoy se desconoce, existieron la danesa, la sueca. Bueno, esas conquistas tienen un carácter totalmente diferente de la conquista española. Primero, se basan en el principio de que los conquistados pertenecen racial, cultural, étnicamente a una masa de población inasimilable, no incorporable, no, que para la cual solo hay dos posibilidades, o tres, mejor dicho. Primera, el exterminio. Segunda, la limpieza étnica, echarlos del territorio para colonizarlo por población venida de Occidente. Tercera posibilidad, mantenerlos, pero sometidos a una pequeña minoría de los conquistadores, que no se mezcle, que no se confunda, que ni siquiera se cruce, tenga por matrimonios mixtos con la población sometida. Y de este tipo de sumisión se pasa a otra diferente, en que ni siquiera hace falta la conquista. Se puede someter lo que se llamó en el siglo XIX la diplomacia de la cañonera. Se enviaban navíos de guerra que bombardeaban a las poblaciones costeras e imponían a los gobernantes de los países subordinados el dictado de los imperialistas. Bueno, pues este imperialismo del siglo XIX no inventó otras formas que no eran necesariamente la conquista colonial. Por ejemplo, el protectorado. Y el protectorado que muchas veces se imponía enviando también tropas que agredían y conquistaban el territorio, pero no forzosamente. Y según ha ido evolucionando el imperialismo cada vez menos por la vía del chantaje económico, el embargo, la intervención militar puntual, eh, mm, los agentes secretos que ponen y quitan gobiernos. Bueno, ya sé que todo esto tiene precedentes, claro, cuando en Castilla es asesinado a traición el rey Pedro I por Bernard du Guesclin, el condestable de Francia que había enviado sus mesnadas mercenarias al servicio del pretendiente del fratricida Enrique, el que será después Enrique II de Castilla, el primer Trastamara. Bueno, pues evidentemente Francia intervenía en los asuntos internos de Castilla justamente por, por esos agentes intermedios que dan un golpe. En este caso, el golpe consiste en matar al rey legítimo para poner a un bastardo usurpador en el trono, amigo de los intereses de Francia. Bueno, pues es un típico comportamiento imperialista. El imperialismo es eso. El imperio es otra cosa. ¿Qué es un imperio? ¿Cuáles estados son imperios? Por ejemplo, decimos que antes de la Primera Guerra Mundial, en Europa había cuatro imperios. El Imperio Otomano, vamos a ver, el Imperio Otomano, claro, en 1914 en Europa ya no existía tal imperio, porque estaba reducido a, a las fronteras de la Turquía europea actual, o sea, un rinconcito extremo de la antigua Tracia. Casi nada, vamos, algo como una provincia española aproximadamente, porque había perdido la Primera Guerra Balcánica de 1912, la cual perdió todo, y aunque recuperó un cachico en la Segunda Guerra Balcánica, pero bueno, pero en fin, seguía existiendo el Imperio Otomano en Asia, y un poco, bueno,
No, en Asia solo. África la había perdido. Y existía el imperio ruso, el imperio alemán y el imperio austrohúngaro. Pero ¿por qué se dice que esos eran imperios? Y no, por ejemplo, Francia, Italia, Suecia, Noruega. ¿Por qué Noruega, Suecia, Gran Bretaña, eh, mm, Francia, Alemania no eran, bueno, Alemania sí, era entonces era el imperio alemán, Italia, ¿por qué no? Entonces podemos tener varios criterios. Uno de ellos es que hay una nacionalidad o, digamos, grupo étnico preponderante que tiene, aunque jurídicamente mm, se otorgue la igualdad a todos los habitantes del Estado, sin embargo, quienes pertenecen a una nacionalidad o grupo étnico-cultural que no es el preponderante, pues de hecho están de alguna manera sometidos a la hegemonía, a la supremacía, al dominio, o por lo menos digamos, a la supremacía del grupo hegemónico. Eso pasaba exactamente en Italia. En Italia, la unidad italiana, que ha sido exaltada y románticamente por el Risorgimento, Mazzini, Garibaldi. Bueno, hoy conocemos otros libros de historia, sabemos que la evolución de aquellos acontecimientos distó de ser tan risueña que en realidad una buena parte, quizá mayoritaria, de la población de los territorios de la península italiana y de la isla de Sicilia distaban de estar tan contentos de anexionarse al reino de Saboya, Piamonte, Cerdeña, como lo pretendió la propaganda, y que la resistencia fue importante, y de hecho los resistentes fueron sometidos a tratos infamantes, degradantes, posiblemente rayanos en la tortura, a encarcelamientos, a represiones e incluso a matanza. Y que no fue así. Por otra parte, la gran mayoría de los italianos en 1914 no hablaban ni entendían el italiano. Era una lengua, era el antiguo toscano, que ya desde el Renacimiento se había ido imponiendo en las cortes, en las élites, pero de ningún modo en la población. De hecho, la, todavía hoy una parte nada desdeñable del pueblo italiano habla en su casa en dialecto, pero lo que llamamos dialectos son lenguas totalmente diversas, en su mayor parte o muchas de ellas, y para nada inteligibles, no hay comprensibilidad. De manera que perfectamente, si es por diversidad étnico-cultural, lingüística, podríamos decir que Italia era un imperio. Lo que pasa es que el monarca italiano no se llamaba imperatore, se llamaba re. Bueno, pues Francia, entre 1852 y 1870, era oficialmente l'Empire français y tenía un emperador. Si no hubiera habido la guerra franco-prusiana, que trajo consigo de rebote la abolición de la monarquía imperial y la llegada, digamos, un poco a la chita callando por la puerta trasera de la Tercera República, bueno, Francia hubiera sido un imperio. O sea que hubiéramos podido decir que Niza estaba en el imperio francés, o que Lille estaba en el imperio francés, o que Burdeos estaba en el imperio francés. Solo que por haber sido proclamada la República, pues eran ciudades que estaban en la República Francesa, no en el imperio francés. Sin embargo, había una diversidad étnica también considerable. Muchísimos, bueno, en aquellos años justamente por la escolarización obligatoria de la Tercera República y la prohibición del uso de lenguas regionales en casi todas las esferas de la vida, la Tercera República estaba extirpando la, los patois y las lenguas regionales. Pero todavía cuando estalló, vamos, durante la guerra, los franceses enviaban a primera fila a los bretones que no entendían el francés porque la propaganda de los altavoces alemanes que hablaban francés no la entenderían. Pero en Limoges el proletariado no entendía el francés.
solo el patuá. Y en una buena parte del sur de Francia seguían hablándose las lenguas occitanas, el occitano, el provenzal. Bueno, en el departamento del norte se hablaba flamenco, por lo menos en una parte del campo, de manera que hubiéramos, si es por diversidad, pues hubiéramos podido decir que Francia era un imperio, aunque jurídicamente, constitucionalmente, fuera una república. En Holanda, pues el reino de los Países Bajos tenía una población de lengua frisia, que yo creo que sigue teniendo. El norte de Noruega y de Polonia estaba habitado por lapones, una población de etnia completamente diferente. Los noruegos, los suecos, hablan lenguas escandinavas, que son una rama de las lenguas germánicas, que son a su vez una rama del indoeuropeo, mientras que el lapón no tiene nada que ver. Si no estoy equivocado, pero no tengo seguridad, están emparentados con otra familia, la fino-ugriana, pero no lo puedo afirmar con rotundidad. En todo caso, eran claramente una etnia diferente que fue víctima de discriminación e incluso en Suecia, en la Suecia de los años 20 y 30, que ideológicamente no estaba tan alejada del racismo hitleriano como se podría creer con un gobierno socialdemócrata. Bueno, pues en Suecia había proyectos para, ciertamente no por campos de exterminio, sino por métodos más suaves, promover un descenso de la población lapona que se consideraba pues inasimilable y, bueno, digamos que hostil. Vamos, algo que, por supuesto, muchísimo más grave de lo que pasaba en Francia, Holanda, Italia. Pero, en fin, esto existía, hay que reconocerlo. Entonces, que Rusia tuviera a su cabeza a un emperador y que la población de Rusia fuera étnicamente dispar, que hubiera kazajos, kirguises, turkmenos, mm, rusos blancos, pequeños rusos hablaban el dialecto del ruso que hoy se llama ucraniano, pero que era lo que entonces se llamaba el pequeño ruso, o letón, o finlandés, bueno, o polaco, bueno, pues eran una variedad lingüística, lingüístico-cultural, y lo mismo se puede decir del imperio austrohúngaro. ¿Por qué imperio? Porque se llamaba emperador, bueno, y porque en ese estado había poblaciones que hablaban el alemán, otras el italiano, otras el serbocroata, otras el rumano, otras el checo, y así una porción en Galicia el polaco o también el ruso o una variedad del ruso. Bueno, bien, existía, era Austria-Hungría, era un poco más plural, porque no había ningún grupo lingüístico, étnico, cultural mayoritario, mientras que en los otros países que he mencionado, pues sí. Sin embargo, todos los habitantes tenían igualdad de derechos ciudadanos. Los derechos civiles e incluso políticos eran iguales para todos los habitantes. Entonces, ciertamente que no se les concedía derecho de autodeterminación, tampoco lo concedía Suiza, y nadie hablaba del imperio suizo. Suiza no permitía a los habitantes de la Suiza italiana pronunciarse por plebiscito sobre su eventual incorporación al Reino de Italia. Sin embargo, los irredentistas italianos, que fueron los que instigaron después la participación italiana en la Primera Guerra Mundial, tenían las tres T's: Trieste, eh, Ticino, o sea, la Suiza italiana, y Trento. Trieste y Trento estaban en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, y el Ticino en Suiza. Lo que querían era incorporar al Reino de Italia todos los lugares colindantes donde se hablaba el italiano. Bueno, de manera que podemos decir que, que en Rusia, que Rusia era un imperio, el imperio ruso. Y cuando el zar abdica en febrero de 1917 y se instaura la República Rusa,
No se proclamó inmediatamente, pero de hecho lo que se instituyó la República la proclamó Kerensky tardíamente, en el mes de agosto, si mal no recuerdo, pero vamos, eso fue una declaración formal. De hecho, desde marzo de 1917, Rusia era una república. ¿Se puede seguir diciendo que Odessa estaba en el Imperio ruso o que Helsinki estaba en el Imperio ruso o Tallinn? No, era en la República rusa. De nuevo, que ya no había emperador. Bueno, pues la, la noción de imperio, por tanto, que se ha utilizado en la historiografía contemporánea, concretamente para diversos estados europeos, se funda no en la pluralidad étnico-lingüística o étnico-cultural de las poblaciones del Estado, sino principalmente en que se trate de monarquías con un monarca que ostente el título de emperador. Eh, ¿Es eso lo mismo que lo que se ha llamado imperio en periodos precedentes de la historia? No. Eh, ¿A qué tipo de imperios se refiere, por ejemplo, la historia antigua? El imperio chino. ¿Desde cuándo existe el imperio chino? Bueno, sabemos que la primera dinastía, Qin, fue la que, de cortísima duración, unificó China bajo, la, bajo el poder de un monarca común que ostentó un título que hemos traducido como emperador. Pero aquello en lo que se basa, enseguida vino después la dinastía Han, y luego conocemos la historia de las otras dinastías chinas, el periodo interdinástico, la dinastía Sui, la Tang, tan importantísima, eh, los Sung, los Ming, los Qin, cuando el título era el mismo, pero en qué periodos históricos parece más apropiado hablar de imperio chino. Bueno, pues en aquellos en los cuales el Estado monárquico chino se expande y somete a pueblos de territorios geográficamente contiguos o próximos y los somete a su hegemonía, a su supremacía, a su dominio. Bueno, pues en otras zonas geográficas, que fue la antigua monarquía faraónica en Egipto. Bueno, reinó en Egipto durante miles de años, pero al menos en algunos periodos se expandió más allá de Egipto, al sur, hacia Nubia, hacia el oeste, hacia territorios de lo que hoy es Libia, hacia el este, cruzando el istmo de Suez y adentrándose en Palestina, en Siria, y eso llevó al imperio egipcio a enfrentamiento con otros imperios, que llamamos también así, el imperio hitita, el imperio asirio, el imperio babilónico, y de nuevo, ¿por qué más tarde finalmente el imperio persa, que será el que acabará incorporando como una satrapía a Egipto? ¿Por qué hablamos de imperio asirio, babilónico, persa? Eh, bueno, podríamos enumerar muchos otros, porque son expansivos y en su expansión someten a otros territorios que no, de poblaciones étnico-culturalmente diversas, lo someten a su dominación, a su supremacía, pero por qué no es aplicable al imperio asirio, por ejemplo, o al egipcio, la denominación de imperialismo? Bueno, porque aunque las conquistas imperiales no se hacían con un ánimo de benevolencia, ni de beneficencia, ni de expandir la cultura, ni siquiera de incorporación en condiciones de igualdad, porque seguramente los faraones que conquistaban Siria no trataban Siria, la región siro-palestina, no trataban a los siro-palestinos como a los egipcios, sino peor. Pero en la propia estructura, en la propia configuración
ideológica, nada impedía una posterior evolución que acabara asimilando a los conquistados con los conquistadores. De hecho, en el caso de China, esto se ha ido produciendo más y más y más a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el periodo anterior a los Han, y quizá de los primeros Han, la parte de China hoy más importante, más próspera, más conocida, más poblada, que es al sur del Yangtze, era un territorio no poblado por chinos, sino por otros habitantes indígenas, que fue conquistada por la expansión china y después asimilada paulatinamente en una serie de migraciones y finalmente las poblaciones autóctonas en algunos rincones han quedado todas esas minorías, muchísimas que hay en China de grupos étnicos, los miao, los yao, etcétera, etcétera, que hablan lenguas que no tienen nada que ver con el tronco lingüístico sino-tibetano. Bueno, pero la mayoría fueron incorporadas, asimiladas. Lo mismo cuando el imperio asirio se adueña del reino de Israel, o sea, el reino de Samaria, de la parte norte de Palestina, y procede a la obligatoria migración masiva, coercitiva, de una parte importante de la población hacia la propia Asiria, se los lleva, o después, cuando los babilonios conquistan el reino de Judá, y también obligan a una parte importante de la población a emigrar a Babilonia, bueno, no hay que olvidar primero que todos ellos son semitas y hablaban lenguas posiblemente intercomprensibles entre sí, son de la misma familia, al fin y al cabo. Y, y evidentemente al llevarse a esa población, lejos de considerar a los como una raza inferior, una población de una religión inferior, inasimilable, dominable, para la que solo hay una de las tres opciones que he mencionado propias del imperialismo, bueno, pues todo lo contrario. Se puede decir bien, es una característica de los imperios que he señalado que no eran ultramarinos. ¿Y qué hacemos con el imperio fenicio? El imperio fenicio dio lugar a una colonización en el Mediterráneo que desembocó, entre otras colonias, en la de Cartago, que a su vez se independizó y creó su propio imperio cartaginés, que conquistó una parte importante de España. Bueno, y luego el imperio romano, que empezó siendo territorial por la conquista de la península italiana y que más tarde se expandió también de manera ultramarina. Era propósito de Roma, al llevar a cabo esas conquistas, aportar el derecho romano, la civilización romana, la lengua romana, el latín, a los conquistados. No, para nada. Hacer de ellos ciudadanos romanos. No. La única, las aspiraciones eran primero que esos territorios no estuvieran en manos de ningún enemigo de Roma, para empezar, y segundo que pagaran un tributo y que, por tanto, que militarmente fueran accesibles a las tropas romanas y que pudieran extraer, por ejemplo, España fue saqueada, claro, inicialmente por su riqueza mineral, con métodos de extracción. Se habla ahora del extractivismo, bueno, pues el que practicó Roma en su primer periodo en España, desde luego medioambientalmente dañino. Pero ¿por qué eso no era imperialismo? Porque nada impedía en en la mentalidad, en la estructura ideológico-política de la entidad romana, de la República Populi Romani, que eventualmente llegara la lengua romana a esas poblaciones. Roma no la impuso nunca, jamás, que se hace la resistencia, han escrito libros, la resistencia a la romanización. No hubo ninguna romanización, si por tal se entiende que Roma impusiera sus costumbres
Sí, impuso algunas leyes, por ejemplo, la prohibición de los sacrificios humanos a los galos conquistados y poco más. No les impuso nadie su religión, ni los obligó a renunciar a su lengua, a sus costumbres, a sus leyes que podían seguir aplicando dentro de sus comarcas y ciudades. Ahora, desde el primer momento, Roma ofreció, que era uno de los anzuelos, si queremos, la ciudadanía romana a ciertas élites. Por donde iban llegando las legiones romanas, se enrolaba en la ciudadanía romana a algunos ciudadanos distinguidos que prestaran servicios a la causa romana. Y nada impedía que de unos pocos, en la propia Italia, no hay que olvidar que Roma, al conquistar Italia, no concedió la ciudadanía romana a los italianos. Fue menester la sangrienta llamada guerra social, social que quiere decir por bellum sociale, porque en latín es guerra de los aliados. Los socii eran los aliados y Roma había impuesto coercitivamente la alianza a todas las poblaciones italianas, pero en condiciones de inferioridad, sin darles la ciudadanía. Hasta que en torno al año 80 antes de la era común, aproximadamente, no tengo el año preciso en la mente, pero fue aproximadamente por esa época, se sublevaron una guerra civil, vamos, civil porque de hecho hablaban latín y estaban incorporados, pero no tenían la ciudadanía romana. mm, una guerra, una insurrección que Roma aplastó, pero después de haberla aplastado, les otorgó lo que pedían. Porque, por lo que sea, bueno, porque también hubo un avance en Roma del Partido Popular Democrático más favorable a los aliados italianos, porque se temió que si no se concedía se produjera una segunda insurrección. Bueno, por lo que fuera, Roma acabó concediéndolo. Y en todas partes concedía la ciudadanía romana a algunos, luego esos algunos fueron bastantes, luego fueron muchos, luego muchísimos, y finalmente el emperador Caracalla en el 212 a todos los no esclavos. Cuando digo todos, ya sé que quien haya estudiado derecho romano sabe que hubo una excepción, pero por favor no me hagan entrar ahora en ese detalle de historia jurídica. Todos los habitantes no esclavos del Imperio Romano eh, obtuvieron la ciudadanía romana y pasamos todos a ser romanos. Y cuando digo los no esclavos, he de precisar que la civilización romana, como lo he estudiado en mi monografía Lucha de clases y quiebra de la legalidad constitucional en la Roma tardo-republicana, la civilización romana es de todas las conocidas aquella que más esclavos ha emancipado, aquella en que más fácil, más frecuente, más generalizado ha sido el tránsito de la condición de esclavo directamente a la condición de ciudadano romano, aquella en la cual más esclavos han sido altos dignatarios, magnates, potentados, todavía siendo jurídicamente esclavos, ministros, altos dignatarios de la corte y más aún los libertos. Bueno, esto es bien conocido, de manera que incluso decir los no esclavos, bien, pero con esa salvedad de que podían obtener, ser emancipados, ciertamente esto estaba sometido a la voluntad de sus respectivos dueños, a la arbitrariedad, al capricho del dueño, pero tenían según los lugares, las vicisitudes, las especializaciones, tenían por lo menos un número significativo de ellos posibilidades de llegar a ser ciudadanos romanos. Bueno, luego, si pasamos a tiempos más recientes, tenemos el Imperio Árabe de los Omeyas primero, después de los Abasíes, el califato de Damasco y luego el de Bagdad.
Bueno, evidentemente no he hablado de muchos otros imperios, el persa Aqueménide, el efímero imperio uno único de Atila, y podríamos hablar de muchísimos otros. En la Edad Media, bueno, por ejemplo, el imperio carolingio, durísimo, que se impuso era germánico, porque era el poder de una tribu germánica romanizada, los francos, tardíamente romanizada, pero cuando llegó la dinastía carolingia estaban totalmente romanizados, pero para imponer su poder en la Germania oriental, en Sajonia, acudió a una guerra prácticamente de exterminio, de matanzas, de sometimiento, de conversión por la fuerza. Bueno, pues las expansiones que podemos llamar imperiales, por las conquistas, eh, las guerras de anexión, de expansión, conquista. Bueno, esto llena la historia. De hecho, en la historia de los pueblos, los periodos de paz han sido pocos y cortos, y los periodos de guerra largos y muchísimos. Y en esa guerra, bellum omnium contra omnes, guerra de todos contra todos, salvo los aliados que siempre son ocasionales y circunstanciales. Bueno, pues la, se trata de ser yunque o martillo, ser sometido o someter, sufrir la dominación ajena o expandir la propia dominación. Sin embargo, de nuevo, todos esos imperios no son imperialismo, ninguno de ellos, porque aunque la situación a que la conquista dé lugar a corto plazo sea una de sumisión total de una población a otra y que la dominante considere inferior, sea racial, cultural, políticamente, en el sentido que queramos, a los dominados. Esto es así, esto seguramente es así, pero en la cultura profunda, en la axiología básica de los imperios, no está el excluir perpetuamente a los dominados, y aunque no haya de entrada, de arranque, una voluntad de incorporarlos, de asimilarlos, de incluirlos en la propia comunidad dominante, pero esto tampoco está excluido radical y totalmente por ningún principio, ni del imperio carolingio, ni del Sacro Imperio Romano-Germánico, ni de ninguno de los que van a seguir. Y tampoco, desde luego, en el imperio castellano de Indias. Decimos español, bueno, sí, es español, pero principalmente es castellano. En realidad, las Indias fueron consideradas por los propios reyes católicos como una expansión de la corona de Castilla, no de las dos coronas conjuntas de Castilla y Aragón, sino, como digo, de la corona de Castilla. Por eso la canción decía, a Castilla con Pinzón, Nuevo Mundo dio Colón. Otra versión es a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón. Era una incorporación a la corona castellano-leonesa. Y de hecho, fue la reina Isabel la Católica la que dirigió la obra de Colón. Bueno, dirigió, colonizó lo que le dio la gana, por supuesto, no hizo caso omiso a y por eso acabó volviendo encadenado en grilletes y, y privado de, toda de todas las mercedes regias que se le habían concedido, porque por grandísimos que fueran sus méritos, y lo fueron, pero sus deméritos también fueron considerables. Y la reina Isabel dejó claro, y tenemos un documento, habrá otros, pero uno concretamente que yo he leído, es su testamento sobre cómo ha de ser el gobierno de Indias. Las Indias han de considerarse parte del territorio castellano y los súbditos han de ser tratados en condiciones de igualdad con los castellanos, y tan de igualdad
que lo que ella exhorta, claro, no obliga, pero exhorta en su testamento, dice: casen españoles con indias e indios con españolas. Bueno, su marido, Fernando, mientras duró, mientras que él mandaba de verdad en Castilla, era su mujer, se ocupó poco de las Indias. Al principio incluso él miraba toda la empresa de Colón y toda esa expansión con mucho escepticismo. Él se preocupaba por el imperio aragonés, del cual no he hablado, pero que existió al final de la Edad Media, un importante imperio aragonés que se extendió en las islas de Cerdeña, Sicilia, el sur de Italia. En un momento ocupó el Peloponeso, la Morea, pero vamos, eso fue totalmente ocasional, fugaz y de rebote. Y tenía posesiones en el sur de Francia, buscaba posesiones en el norte de África, plazas en el norte de África. Bueno, yo no he hablado de ese imperio aragonés porque sería la historia de nunca acabar. Si quisiéramos hablar del imperio serbio, del búlgaro, del húngaro, del polaco, del lituano, del sueco, bueno, habría tantísimo que decir. Pero una vez que, por fallecimiento de su esposa y luego por las vicisitudes políticas y el feliz fallecimiento también de su yerno, Felipe el Hermoso, pudo en los últimos años de su vida ejercer el poder real en Castilla, aunque en nombre teórico de su hija Juana, Fernando el Católico, ahí es cuando él se va a interesar más por las Indias y va a exhortar exactamente en el mismo sentido, hasta dar a esa exhortación un carácter próximo al mandamiento. De manera que la voluntad de los fundadores del Imperio Español en las Américas tenían una clara visión de que eran territorios de la Corona de Castilla, igual que Andalucía, Galicia o Extremadura, que sus habitantes tendrían los mismos derechos, pero eso era lo que ellos decían, pero evidentemente no era lo que querían los españoles que pasaron a Indias, porque ellos lo que querían era poder y riqueza para ellos mismos, ciertamente bajo la tutela o el vasallaje a la corona de Castilla, por lo menos nominalmente, pero de hecho crear su propio señorío. Eso es lo que hará en México Hernán Cortés, que además hizo esa expedición en rebeldía contra el gobernador español de la isla de Cuba, el cual envió una contraexpedición contra Cortés, pero la contraexpedición del gobernador Velasco fue derrotada. Los supervivientes se incorporaron a la pequeñita hueste de Cortés, y lo que quería Cortés, como lo que posteriormente querrá Pizarro y después Almagro en el Perú, y querían todos, era tener su propio señorío. Eran condottieri del estilo italiano, como César Borja, el hijo del Papa Alejandro VI, el modelo uno de los modelos de El Príncipe de Maquiavelo, o sea, un caudillo militar de una banda armada que pelea, hace la guerra por labrarse un señorío propio. Ciertamente que en el caso de estos condottieri españoles era, pero ya antes de los condottieri, de los colonos de las Antillas, de Santo Domingo, de Cuba, de Jamaica, bueno, ellos iban para, para empezar el propio Colón y su hermano, o sea, lo que iban era como en plan de crear su propio estado feudatario de la corona de Castilla, pero como soberanos con un poder absoluto. De hecho, las capitulaciones de Santa Fe, que los reyes católicos habían firmado con Colón, eh, mm, le otorgaban ese tipo de privilegio. Pues es que las promesas reales valen lo que valen, y cuando son absurdas y, vamos, muchas veces siendo razonables no se cumplen, cuando menos cuando han prometido lo que evidentemente no tenía sentido ninguno prometer. Entonces,
las circunstancias, claro, el hombre propone y Dios dispone. Es como el novelista que empieza a escribir una novela y luego la trama y los personajes lo llevan donde él no había previsto ni querido, no era su intención. Sin embargo, la novela va tomando su propio cuerpo y el argumento va llevando al escritor a vicisitudes y a un desenlace que no eran los previstos. Bueno, pues más aún, en los fundadores de imperios, la resistencia de las poblaciones nativas, la actitud de soberbia de los colonos españoles, que, como digo, lo que querían era enriquecerse y tener poder. Bueno, eso condujo a inventar las encomiendas, que no eran en absoluto esclavitud, pero sí era una forma de vasallaje feudal. Y por parte de Carlos I, hubo Carlos I, por supuesto, quiso tener las Indias, evidentemente. Ahora, he hablado del trato que los colonos españoles dieron, contrariamente a las decisiones del poder político en España, transgrediendo, violando esas prohibiciones, dieron a los nativos un trato totalmente distinto. Inicialmente los sometieron a esclavitud contra la prohibición expresa que tenían de hacerlo. Y enseguida los frailes dominicos levantaron la voz para oponerse vehementemente a tales prácticas, alegando sunt homines, son hombres. Por eso os he dicho que mucho antes, hablamos muchísimo antes de Bartolomé de las Casas, que eran los dominicos los fundadores, en cierto modo, de los derechos humanos, porque es quizá la primera vez que se invoca la obligación de no maltratar a la población conquistada, invocando el mero hecho de que son seres humanos y por tanto de la familia de Adán y Eva. Bueno, los dominicos, que tienen mala fama por su vinculación con la Inquisición, pero no hay que, en América, vamos, en las Indias españolas, fueron los principales adalides y defensores de las poblaciones indígenas. El caso de Bartolomé de las Casas es uno que ha tenido una fama póstuma muy grande, quizá en parte desmedida, inmerecida, porque no le faltaron deméritos, por otro lado, pero no hay que olvidar que de esa orden dominicana salió Savonarola, salió Giordano Bruno, salió Campanella, bueno, que en ella hay de ella, aunque sean disidentes, que han roto con la orden, pero no han faltado las figuras que, que son orgullo de la humanidad. Bien, pero volviendo a nuestro asunto de las Indias, Carlos I estaba desconcertado. Es cuando reunió en Valladolid a los juristas y teólogos para juzgar si el dominio en las Indias que él tenía estaba justificado o no. Y bueno, hubo toda la famosa controversia de Valladolid, se promulgaron las leyes de Indias, pero posteriormente se acabaron prohibiendo las encomiendas, porque hay que irse a las encomiendas como si hubieran durado todo el periodo de la presencia española en América, ¿no? De ninguna manera eso. Eh, fueron, tuvieron un periodo de auge y después se declararon a extinguir. Y Felipe II también estuvo asaltado por los indianos, o sea, los españoles que volvían de Indias y exigían poder tener un, una potestad más amplia e irrestricta, poder ejercer una potestad arbitraria sobre los indios y los opositores. Es muy curioso que todos los libros que impugnaban la justificación de la presencia española en América, la corona española permitió, o sea, Carlos I y Felipe II permitieron su publicación en España, los que se oponían a la, a la, a la presencia, a la justificación, y prohibieron en España la publicación de los que defendían la presencia española. Tuvieron que, por ejemplo, el de Ginés de Sepúlveda, tuvo que publicarse, creo que fue, no sé si fue en Flandes o en Italia, pero en España
la corona no permitió su publicación. Y Felipe II era un hombre eh, muy, muy compungido, con un gran problema de conciencia, y prohibió, de hecho, prohibió cualquier conquista ulterior, ni siquiera en el caso de defender a tribus indias que se hubieran aliado a España. Es decir, legítima defensa propia de los territorios ya ocupados por los españoles, sí. Legítima defensa ajena, no, ni siquiera cuando eh, los, eh, los agredidos fueran tribus independientes de, del, próximas, contiguas, vecinas al territorio dominado por los españoles y aliadas a los españoles. En su tiempo tuvo lugar la conquista de Filipinas, siempre, claro, la corona española, sin promover una conquista, una vez que ésta estaba realizada, pues no rechazaba en absoluto el regalo. Es decir, se, se comportaba como el mercader a quien recibe una mercancía robada y bueno, finge creer que es legítima y la paga y se lucra con ello, algo así, por decirlo así, ¿no? Eh, entonces, la, después de la conquista de Filipinas, una serie de individuos en la corte de filipista o filipiana o filípica le instaban a la conquista de China y Japón y le presentaban planes detallados de conquista mostrando lo fácil que sería, porque si en realidad con unos cientos, unos miles de españoles se habían podido conquistar imperios como el incaico y el azteca, como no se iba a poder conquistar la China y el Japón. Y Felipe II no quiso entrar en esas consideraciones y prohibió que se le volviera a proponer, o sea, no solo prohibió que esas empresas se llevaran a cabo, sino que prohibió cualquier propuesta posterior en ese sentido. Y por otro lado, en las propias, claro, en la conquista de Filipinas, en realidad lo que habían conquistado era una pequeña parte de Filipinas. Y a partir de ahí, el gobernador de Filipinas es el que decidía si había o no había nuevas campañas militares de expansión, y siempre asesorado por los conventos de agustinos, de recoletos, eh, de franciscanos, de dominicos, de jesuitas, sobre la legitimidad o no legitimidad de una campaña militar, porque claro, cuando habían sido hostigados o atacados los españoles por una de las muchas entidades políticas autóctonas de ese archipiélago, los españoles contestaban y se incorporaban a ese territorio. Y así fue como acabaron adueñándose de todo el territorio. Ese tipo de asesoramiento teológico jurídico, no dar, bueno, tiene precedentes romanos en el sentido de que los romanos antes de declarar la guerra también deliberaban sobre si lo hacían, bueno, por lo menos en principio, porque no está claro que todas las campañas militares que llevaron a cabo siguieran ese procedimiento. Pero en principio había que deliberar si la causa era justa y obedecía a que o bien habían sufrido un ataque o bien el territorio previamente ya había estado en posesión de Roma. Eran los dos criterios. Otro caso parecido es el de Turquía. Cada campaña militar expansiva del Imperio Otomano, e incluso cada guerra declarada por el Imperio Otomano, venía precedida por una deliberación de los ulemas con base teológico-jurídica, si en la, si en la ley coránica estaba, si la ley coránica autorizaba esa guerra como una guerra justa, y si no, no se hacía. Bueno, ese tipo, en la práctica, sin embargo, el proyecto de los Reyes Católicos fracasó
como bien sabemos, y la sociedad indiana, la sociedad de los reinos o virreinatos castellanos de Indias, fue muy diferente, fue con el sistema llamado de castas. Ahora bien, claro, castas no son castas en el sentido de las castas de la India, en que es imposible, absolutamente imposible, pasar de una casta a otra, y los matrimonios, históricamente, solo se hacían dentro de una casta. No, en la India no pensemos en cuatro castas, ¿eh? Pensemos que primero están los intocables, fuera de casta, y segundo, dentro de cada casta hay 30, 40, 100, las que sean subcastas, que son las castas propiamente dichas, y tradicionalmente cada una tiene una profesión, un oficio, un tipo de empleo. Todavía hoy en la India, el 95% de los casamientos se hacen en el interior de la casta. Bueno, pues esto evidentemente no pasaba, no, la situación en las Indias no era esa. Teóricamente sí, había ese sistema de castas, el indio, el mestizo, el zambo, el pardo, incluso graduadamente, según el porcentaje de sangre india o española. Sin embargo, los hijos de españoles con indias reconocidos eran considerados españoles. O sea, a cualquier efecto censal y por tanto de casta, eran españoles. Y por eso muy pronto, cuando se dice, por ejemplo, hablamos de la gran figura de Tupac Amaru en el siglo XVIII y la brutal represión que sufrió a manos de los españoles. Solo que los españoles que los reprimieron, en su inmensa mayoría, eran peruanos, habían nacido en el Perú, y sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos y quizá sus tatarabuelos. Y muchos de ellos tenían sangre indígena, por supuesto, por supuestísimo. O sea que, y en cambio, si el, no habían sido los que mestizos no reconocidos y por tanto, bueno, había, sí, bien, el reconocimiento. Los no reconocidos se criaban con las comunidades indias y por tanto eran considerados como no españoles. O sea, con la misma, exactamente, con el mismo, con la misma genética, unos eran españoles y otros no. Y cuando hablamos, por ejemplo, después, la conquista del Yucatán, de los mayas, por los españoles, en el ejército que conquistó, vamos, fue una conquista muy larga, muy dura, muy difícil, con muchas campañas, el ejército estaba constituido en su mayoría por soldados náhuatl, o sea, de la mexicas. eh, y, y los llamados españoles, muchos de ellos eran mestizos. De manera que el sistema de castas no impedía, llamado de castas, no es como cuando hablamos de las castas en las hormigas. Bueno, vamos a ver, la pertenencia a una casta u otra se deriva no de la genética, porque todas son hermanas dentro del mismo hormiguero, sino de el modo de incubación. Bueno, pues no, esto es una comparación inexacta, sumamente inexacta, pero quiero decir, la casta en el Imperio Español de las Indias no era la casta del Indostán, no tenía nada que ver con eso. Y es verdad que al final del periodo español, ya bien entrado el siglo XVIII, con los reyes borbónicos, se prohíbe, o se quiere prohibir, los matrimonios mixtos. Esto fue una influencia francesa que trajo la nueva dinastía borbónica, entronizada en España el 1 de noviembre de 1700, a la muerte de Carlos II, el último monarca español de los Austrias, y fue en realidad ese tipo de novedad y otras, la destrucción de las reducciones del Paraguay, y en general de todo el tipo de comunidades indígenas cuasi independientes apadrinadas por los jesuitas. Bueno, pues al ser expulsados los jesuitas por Carlos III en 1767, bueno, pues todo eso se liquida. Hay
en ese último tercio del siglo, del siglo XVIII hay, hay un deterioro, hay un agravamiento. No en todo, evidentemente, la vida es muy compleja, la realidad es muy compleja, pero yo pienso que primero hay un complejo de inferioridad marcadísimo por parte de España, que está en declive en comparación con las potencias emergentes, Francia, Inglaterra, incluso algunos de los principados alemanes, tienen un auge, un poder, y España está políticamente en declive. Y segundo, está la influencia cultural francesa que trae la Casa de Borbón, y posiblemente en ese periodo del Imperio Español es cuando este se parece al imperialismo de que yo hablaba, que fue realizado por la propia Francia, por Inglaterra, Holanda, Suecia y así sucesivamente. Un caso un poco aparte es el de Portugal, que que no fue como el castellano, eh, se pareció más al imperialismo, de algún modo fue un precursor, pero no del todo. El caso de todos modos, yo no conozco suficientemente la expansión imperial portuguesa para poder hablar con solvencia de ella. En ese sentido, el, el imperio español fue un caso de imperio en el sentido tradicional de la palabra, de un territorio expandido, que se ha expandido por la fuerza, que ha instituido inicialmente una dominación de los incorporados violentamente por la conquista, por la anexión, pero que abre la puerta a una eventual incorporación de los mismos en condiciones de igualdad, o bien es un imperio colonial en el sentido en que se va a desarrollar desde el siglo XVII, por Francia, Inglaterra, Holanda, etcétera, un caso de imperialismo. Bueno, pues tuvo rasgos de lo uno y de lo otro. Ahora bien, si nos fijamos primero en la voluntad inicial, que ya he señalado, de los creadores de ese imperio, que fueron los reyes católicos, voluntad común de que los territorios se incorporasen como parte del reino de Castilla y, y sus habitantes fueran considerados súbditos del, del monarca castellano en condiciones de igualdad con los súbditos de la península. Esto no se cumplió, esta no fue la realidad, pero el propósito era ese, totalmente en las antípodas de los propósitos del imperialismo. Segundo, el final. El final son las Cortes de 1812, en las cuales están subrepresentados, pero están representados los reinos, los virreinatos de México, del Perú, de Nueva Granada, de Río de la Plata. En esas Cortes de Cádiz, el 19 de marzo de 1812, se promulga la primera Constitución española, que reconoce la igualdad de nacionalidad española a los habitantes de ambos hemisferios, lo cual es un caso absolutamente sin precedente en la historia de los imperios coloniales y que ninguno ha llevado a cabo póstumamente, salvo el dictador portugués Oliveira Salazar en los últimos años de su poder sobre el papel. Es decir, cuando ya habían estallado las revoluciones independentistas de Angola, de Mozambique, de la Guinea portuguesa, cuando ya la India se había adueñado de Goa. Entonces, in extremis, sobre el papel, hizo, reconoció. Aún así, no conozco los detalles, porque no sé si efectivamente se incorporó a la Constitución portuguesa. Bueno, una Constitución que valía lo que vale una Constitución en un despotado como era el de Salazar, pero en fin, bueno, un despotado, digamos, una dictadura, porque no era tampoco un despotado en el sentido del de Franco, era una dictadura, digamos, un régimen semi-totalitario, no era del todo un régimen totalitario. Bueno, pues, ¿cuánto vale una Constitución? Bueno, pues poco, pero no desconozco si se habían reconocido los derechos de todos los habitantes de Angola, de Mozambique, de Guinea, a ser portugueses, igual que los de Lisboa. En cambio, la Constitución española
de 1812 había reconocido a los bonaerenses, a los limeños, a los mexicanos, a los hondureños, a los panameños, a los cubanos el mismo derecho. Ustedes me pueden decir, sí, pero había esclavitud. Bueno, ese fue... eh, mm, hay un colega mío de la Universidad de Oviedo, nacido en Cuba, un hispano-cubano, que ha hecho un estudio, yo no conozco ningún otro, sobre el debate acerca de la esclavitud en las Cortes de Cádiz. Parece que hubo un debate, pero se escamotearon y destruyeron las actas y que quedan muy pocos restos archivísticos. Claro, los representantes cubanos, que lo sabía, en aquella asamblea, eran esclavistas y querían mantener la esclavitud. La Constitución no habla de esclavos y dice una frase que a todos los habitantes de la España, incluida la España de ultramar, que proceden o son reputados proceder de África, la Constitución les abre el futuro de, por sus progresos, incorporarse a la nacionalidad y a la ciudadanía, que es un modo, digamos, tímido, velado, de abrir la, la perspectiva de la abolición de la esclavitud, de la emancipación de los esclavos, la cual, como todos ustedes saben, desgraciadamente no tuvo lugar cuando los ejércitos españoles fueron derrotados y, y México, el Perú, Colombia, Chile, Argentina pasaron a ser independientes. En algunos sí, si no estoy equivocado, en la Argentina inmediatamente fue abolida la esclavitud, pero en el Perú, en Colombia, tardará todavía unos decenios. Bueno, pues por todo esto, yo pienso que la palabra imperialismo no, no es muy, no es muy adecuada si aceptamos, claro, el concepto que yo les he propuesto de imperialismo. Esa palabra no es muy acertada para, para hablar del imperio español en las Indias. Bueno, sería acertada para hablar del mini imperio liliputiense de España en África en el siglo XIX y XX, con territorios, salvo el Sáhara, desértico, tampoco muy grande, los demás de un tamaño como, vamos, todo lo más como una provincia española. Nada, o sea, eso lo obtuvo España, que no era una potencia colonial, que estaba fuera del concierto, que si acudía a alguna conferencia paneuropea era como convidado de piedra, que no pinchaba ni cortaba, porque de hecho la España del siglo XIX era una potencia de tercera o cuarta categoría, como bien lo dijo Prim, el general Prim, cuando Francia, que estaba siendo derrotada por los alemanes en 1871, la recién constituida Tercera República Francesa, envió un embajador un alto dignatario que vino a Madrid a parlamentar con Prim, que era el jefe del gobierno revolucionario, y pedir que España entrara en la guerra a favor de Francia. Y Prim se opuso totalmente y alegó que, entre otras cosas, que España no tenía poderío militar, era un cero a la izquierda militarmente, y lo dijo así en estos términos, que gana Francia con que se le sume en la alianza una potencia de tercera, no recuerdo la palabra exacta, si era de segunda o tercera fila o de tercera o cuarta categoría, pero vamos, la idea era esa. Bueno, entonces se puede decir ese pequeño imperio, mini imperio liliputiense en el Rif, en Río Muni, Fernando Po, bueno, lo que ahora constituye la pequeña republiquita de Guinea Ecuatorial, en IFNI, bueno, eso está algo exiguo, eso no es nada, ¿verdad? De manera que, no, el imperio español ciertamente tuvo rasgos, no le faltaron rasgos de imperialismo, pero no se puede considerar en su conjunto, en sus orígenes, en su planificación, en su dinámica y en su final, tiene una línea, una orientación totalmente distinta del imperialismo. El imperialismo es una creación de Francia, Inglaterra, Holanda, posteriormente Italia, Alemania, Suecia, Dinamarca y posteriormente
los Estados Unidos. Y ya a finales del siglo XIX, el Japón. El Japón que se suma a ese carro y habiendo estado a punto de convertirse en un objeto de dominación cuasi colonial de Estados Unidos, supo tener un sobresalto, un resurgir nacional que lamentablemente mal orientado por el poder de la monarquía japonesa, del imperio japonés, del Mikado, para convertirse en una potencia colonial, como lo fue hasta su derrota en 1945. Bueno, pues estas han sido unas consideraciones sobre la utilización de los dos términos, imperio e imperialismo.